Gobierno Petro cerró los diálogos con el ELN tras atentado con explosivos en Arauca. La decisión fue tomada por el propio presidente Gustavo Petro, tras los ataques con tatucos de esa guerrilla contra una guarnición oficial. El presidente Gustavo Petro cerró la posibilidad de encontrar una salida negociada a los diálogos con la guerrilla del ELN. El mandatario se levantó de la mesa después del ataque de los subversivos a una guarnición oficial que dejó 2 uniformados muertos. Esta es una acción que prácticamente cierra el proceso de paz, dijo el presidente Petro con relación al ataque atribuido a esa guerrilla que dejó 2 soldados muertos y 25 más que resultaron heridos. Lea más, murieron 2 militares tras el ataque terrorista a una base del ejército en Arauca. El atentado terrorista se registró en la mañana de este 17 de septiembre en jurisdicción del corregimiento de Puerto Jordán, Arauca. Confirma, gente, Gustavo Petro hoy rompe relaciones con sus amados guerrilleros terroristas del ELN. Hoy el asesino sale diciendo de que ya no va a haber diálogo de paz. Y más de uno, ay, es que ese es mi Petro, es que así es que queremos. No, gente. Este es un plan del asesino guerrillero Gustavo Petro. Recordarán ustedes que Gustavo Petro prohibió a las fuerzas militares atacar al ELN, a las FARC y a paramilitares. Les dijo Gustavo Petro, si las fuerzas armadas atacan a los guerrilleros se convertirían en paramilitares. Hoy sale este asesino a decirte que rompe relaciones de diálogo. Gente, con ningún criminal, asesino y delincuente se puede negociar. O plomo o cárcel. Pero no se puede negociar. El asesino guerrillero Gustavo Petro les entregó a ese grupo terrorista todo el país. Les entregó contratos. Les entregó plata para que dejaran de secuestrar. Falso, gente. Gustavo Petro fortaleció a este grupo terrorista para que asesinara a los colombianos. Hoy el máximo responsable de los asesinatos en Colombia es Gustavo Petro, quien está aliado con ese grupo terrorista. Este es un plan y hoy lo denunciamos. Este es un plan para volver nuevamente Gustavo Petro en 8 días, en 15 días a decir: ya el ELN, ya llegamos a un acuerdo y sí, vamos a renovar y necesitamos girar miles de millones porque necesitamos nuevamente sentarnos con ese grupo terrorista. Gente, el asesino guerrillero Gustavo Petro tiene un plan con ese grupo terrorista del ELN de asesinar a los colombianos. Hoy más de uno sale de que Gustavo Petro rompió relaciones con ese grupo. Falso, gente. Recordarán ustedes lo que les estoy diciendo hoy. Este es un plan criminal de Gustavo Petro para seguir robando junto con el ELN a Colombia, seguir secuestrando a Colombia. Gente, al romper relaciones, pues sencillamente el ELN amplía su accionar criminal. Y entonces Gustavo Petro va a salir a decir que volvemos nuevamente a sentarnos con ese grupo terrorista. Y necesitamos miles de millones para indemnizarlo porque ellos son las víctimas. No, gente. Hoy Gustavo Petro dice traicionar a ese grupo terrorista, pero esto es un plan criminal de este asesino guerrillero Gustavo Petro. Gobierno Petro cerró los diálogos con el ELN tras atentado con explosivos en Arauca. La decisión fue tomada por el propio presidente Gustavo Petro, tras los ataques con tatucos de esa guerrilla contra una guarnición oficial. El presidente Gustavo Petro cerró la posibilidad de encontrar una salida negociada a los diálogos con la guerrilla del ELN. El mandatario se levantó de la mesa después del ataque de los subversivos a una guarnición oficial que dejó 2 uniformados muertos. Esta es una acción que prácticamente cierra el proceso de paz, dijo el presidente Petro con relación al ataque atribuido a esa guerrilla que dejó 2 soldados muertos y 25 más que resultaron heridos.
Lea más, murieron 2 militares tras el ataque terrorista a una base del ejército en Arauca. El atentado terrorista se registró en la mañana de este 17 de septiembre en jurisdicción del corregimiento de Puerto Jordán, Arauca. Desde una volqueta cargada de tatupos, los ilegales atacaron la base militar. Esto es como un eterno devenir, silenciar una parte del pueblo, seguir en guerras y matándonos entre nosotros una y otra vez, como si esa fuera nuestra historia, añadió el presidente Petro. Las conversaciones con esta guerrilla estaban casi muertas. Desde el pasado 11 de abril permanecían congeladas y pese a los llamados del gobierno y de los mediadores de retomar el diálogo, los ilegales pedían concesiones difíciles de cumplir para volver a sentarse en la mesa. Colombia. Así viven las comunidades confinadas por cuenta del paro armado del ELN en Chocó. La última pretensión de los armados ilegales era que el gobierno los excluyera de la lista de grupos armados organizados. Una decisión del Ejecutivo en ese sentido implicaría, cuando menos, que la fuerza pública dejara en un segundo plano los operativos contra esa guerrilla. Ante las negativas del gobierno, los ilegales siempre amenazaron con levantarse de la mesa y activar el conflicto en las zonas donde hacen presencia. Ver gráfico. En agosto pasado mostraron los dientes cuando el Frente de Guerra Occidental decretó un paro armado que tuvo confinadas a 50.000 personas durante 9 días en Chocó. El diálogo con esta guerrilla quedó estancado en el 7º ciclo. Se logró firmar un acuerdo para la inclusión de la sociedad civil en los diálogos de paz y las partes alcanzaron a pactar un cese al fuego bilateral que perduró por un año. La confrontación armada está activa desde la noche del pasado 3 de agosto. Esta no es la primera vez que un ataque del ELN lleva al fracaso los intentos de negociar. En enero de 2019, el entonces presidente Iván Duque también se levantó de la mesa de negociación con el ELN. La decisión aquella vez se tomó luego de un atentado con carrobomba a la Escuela General Santander en la que murieron 21 personas y 68 más resultaron heridas. Ese ataque fue atribuido a la guerrilla del ELN. Con los aires de una nueva ruptura, el próximo paso del gobierno Petro iría encaminado en reactivar las órdenes de captura contra los delegados del ELN en la fallida mesa de conversación. Colombia. Antonio García, el perfil del palo, en la rueda de las turbulentas negociaciones del gobierno con el ELN.